Muy buenos días, 12:06 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y vamos a comenzar área financiera. Y como siempre, pues, ¿qué vamos a tratar hoy? Pues un poquito de la situación macro. No es que haya muchas novedades, la realidad es que está todo bastante parado, no hay, como digo, no hay novedades. Y la segunda parte tendremos una entrevista con Enrique Valdecantos, que ya sabéis que le hemos tenido aquí en otras ocasiones, donde hablaremos de inversiones, de emociones relacionadas con las inversiones, de esos pequeños consejos, de esos pequeños, no sé si decir trucos, que os puede servir para muchos de vosotros que estáis invirtiendo, que estáis comenzando en el camino, o incluso que ya lleváis tiempo y no sois rentables. Porque, como siempre digo, ser rentable en las inversiones y sobre todo si cogemos cuál es el espacio temporal en el cual queremos invertir, no es fácil, es complicado. Si nos vamos al day trading, posiblemente es el escenario más complejo. ¿Por qué? Porque hay que ser sobresaliente todos los días. En el medio plazo, bueno, ya podemos ser un poquito más flexibles. Ahí el tiempo también juega a nuestro favor, siempre y cuando las decisiones en las que vayamos a invertir sean adecuadas. Si nos estamos equivocando, ahí el tiempo no nos va a ayudar. Y luego, si hablamos del largo plazo, pues ahí también vamos a encontrar bueno, pues más facilidades, porque si acertamos más o menos bien la inversión que queremos hacer, pongamos por ejemplo un fondo o acciones, pues lo que nos vamos a encontrar es que en ese largo plazo podemos ganar una buena rentabilidad. Y fíjate, aquí no voy a hablar de ganar mucho dinero, sino voy a hablar de rentabilidad. ¿Por qué? Porque en función de lo que tú vayas a invertir, esa rentabilidad te dará mucho o poco dinero. Aquí lo importante es intentar buscar una buena rentabilidad y luego, en función del dinero que tengamos cada uno, pues ver si conseguimos pues un buen dinero en función a ese dinero que nosotros invertimos, como os comentaba. En el calendario económico, que es lo que tenemos que ver todas las mañanas antes de invertir, pues, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hemos tenido a las 8 ventas minoristas en Estados Unidos, en Reino Unido, pero bueno, que han salido malas. Tampoco es que vaya a ser un dato muy importante. Hemos tenido el PIB del cuarto trimestre en España y, sorprendentemente, pues no ha salido el trimestral muy bueno. Veníamos de 2,6, esperaba el 2 y nos hemos quedado en el 2,2. Hemos dado un pasito para atrás, con lo cual, pues no es muy bueno. Es preocupante. Es preocupante porque, fijaros, teníamos la empresa Ironhat, fue antes de ayer, el miércoles, y nos hablaba de que van a hacer falta, desde el aspecto de la tecnología, ¿vale? Como casi 90.000 personas. Y no hay. No hay. Por eso una compañía que se dedica a la formación en este sentido como ellos son hoy en día punteros. Y son de los que más formaciones dan en ese sentido, porque hay una gran demanda, o en este caso hay una oferta muy grande de empleo, pero la demanda de la gente que quiera acceder a esos puestos, pues o no tiene la cualificación o ni siquiera se enteran. Entonces, tenemos un serio problema en este país. Porque además a eso unimos que luego el talento nos lo fichan, porque nos contaba el ejemplo, ¿no? de gente que está trabajando aquí, que se han formado con ellos, que luego encuentran trabajo, siguen ascendiendo, porque es gente que sale muy preparada, y al final los contratan desde Estados Unidos, pueden teletrabajar aquí en España con sueldo americano. Eso es una maravilla. Bien, es verdad que eso no puede ocurrir en todos los sectores, pero el mundo hacia el que vamos es muy tecnológico. No es que no dejemos de hacer trabajos como los que estamos conociendo ahora, sino que nos vamos a encontrar que ciertas cuestiones van a ser automáticas, y eso es importante.
Por otro lado, sí que hemos tenido a las 10 el IFO de confianza empresarial en Alemania. Es uno de esos datos macro importantes que hay que seguir. Y claro, la caída ha sido bastante grande. Veníamos del 98,5 y ha caído a 90,8. ¿Por qué? Por toda la situación que está viviendo Alemania con el tema de la guerra con Ucrania, ¿no? Luego tenemos cumbre de líderes de la Unión Europea a las 11. También recordar que tenemos cumbre Biden, Unión Europea, OTAN. Bueno, hago el puff porque es que al final, ¿qué vamos a sacar de ahí? No lo sabemos. Nuevas sanciones, nuevas situaciones que van a hacer que se acentúe aún más la guerra. Hemos visto ahora como ayer Corea del Norte lanzaba misiles, Corea del Sur esta vez no se quedaba parado y también lanzaba misiles. Eh, eh, Vamos, al final a ver quién es más machito, con lo cual, pues esa situación no es buena. Y de cara al mediodía, pues bueno, tenemos expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan a las 3 y ventas de viviendas pendiente a las 3, pero bueno, en general ya no tendríamos más noticias. Como siempre, recordar los viernes yo no soy partidario de operar por las tardes. No digo que no se pueda hacer, pero por las tardes los institucionales pueden ir dejando órdenes, pueden hacer cosas raras de cara a esa final de jornada, de cara a también la apertura del domingo. Con lo cual, pues si hoy podéis evitar no hacer operativa, pues mucho mejor. ¿Qué podemos hablar? Que el COVID en China está afectando un poquito, que hay cierto temor, la guerra, pues seguimos viendo cómo está ahí, van pasando las semanas, eh, no hay avance, es como que está todo ahí parado, no sabemos si se va a solucionar, no se va a solucionar, hay ciertas medidas, ahora aquí se habla también un poco ahora de Finlandia, eh, hay mucho ajetreo, hay mucho que no se sabe y eso genera pues un poquito lo que vamos a ver ahora en los mercados, indecisión, con volatilidad, con movimientos amplios, pero sin un rumbo claro, ¿no? Y eso es, pues, bueno, pues que lo vamos a tener que tener en cuenta. Y hoy vamos a tener o vamos a intentar una novedad desde la radio para todos aquellos que, recordad, nos podéis seguir a través de Twitter en directo, en Facebook, en Decisión Televisión, en, en YouTube, también en la propia página web y en la plataforma y en la app de la radio. Ahí nos podéis ver todos los programas en directo y luego aquellos que os perdáis, pues bueno, podéis tener en la página web que los vayan subiendo los compañeros y si no, pues también lo tenéis en Decisión Televisión, Decisión TV, mejor dicho, tenéis ahí en YouTube todos los programas que vamos haciendo. Hoy vamos a probar, que quiero compartir pantalla para que veáis si los que nos seguís, no a través de la radio, sino a través de los otros medios, pues bueno, pues lo estáis viendo y vamos a ver un poquito cómo, cómo nos movemos con estas nuevas tecnologías. Lo interesante es que ahora pudierais ver la pantalla, mi fondo de pantalla, donde tengo aquí los gráficos que habitualmente uso, como para no dar publicidad de- de- del programa. Eso sí, luego no nos queréis preguntar, recordar que hay varios correos donde nos podéis ir preguntando acerca de, pues, por ejemplo, oye, ¿qué programa estás utilizando para los gráficos? Bueno, pues nos lo podéis preguntar en el correo, en este caso, que es el propio del programa, que es areafinanciera@grupodecisionmedia.com. Repito, areafinanciera@grupodecisionmedia.com. Ahí me podéis preguntar cuestiones de lo que yo pueda ir hablando. Si tenéis alguna duda, lo podéis ir haciendo. Entonces, en este sentido, estos gráficos, hay muchos más gráficos en el mercado.
A mí estos son los que me gustan. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues los valores que yo utilizo. Tenemos, como veis, este es el DAX 40. Lo tengo ahora mismo en gráfico de 15 minutos y está, ¿cómo está? Pues fijaros qué lateralidad más grande. Viene desde el 23 de marzo, es decir, de hace 2 días, pues viene aquí cayendo y ahora nos encontramos en esta zona. Hoy, por tanto, a vigilar, ¿qué sería? Pues ver si rompe la zona de los 14.380 y por la zona de soportes, pues la zona de los 14.210. Como veis, todo esto se hacéis intradiario. Este es el SP500, que se va encontrando cada vez en, en más alcista. Todavía está lejos, si lo pasamos a gráfico diario, todavía está lejos de sus máximos históricos, pero fijaros cómo está ahora. Entonces, si nos vamos a 15 minutos, ¿qué tenemos que estar muy pendientes hoy de cara a la tarde? A ver qué hace otra vez en la zona de los 4.530 aproximadamente, 4.540, sí, incluso aquí un poquito más arriba. Toda esta zona a vigilar. Por abajo, zona de soporte a vigilar claramente, los 4.500 o 4.505, todas estas zonas a vigilar. Si nos vamos al Nasdaq, fijaros, es muy parecido el gráfico. Por arriba, zonas de resistencia, por la que estáis viendo, los 14.800. Y esperarlo pues en zonas de 14.900 o que se vaya ya a los 15.000. Zonas de soporte a vigilar, los 14.700 y todo lo que hay por abajo. El euro, bueno, ha recuperado un poquito de toda la caída que estábamos viendo, pero aún así está complicado. Si lo ponemos ahora mismo en un gráfico diario, no está lateralizado, pero no acaba de romper la zona de los 1.11,30. Ayer hablábamos de esa zona de resistencia a vigilar y por la parte de abajo, pues la zona del 1.09. Con lo cual yo ahí los situaría, pero fijaros, no operaría el euro dólar. Me iría a buscar otra divisa si quisierais hacer Forex, porque no está teniendo mucho movimiento. El crudo, gráfico diario, pues había repuntado, fijaros, ayer llegó hasta los 11,60. Vamos a ponerlo en 15 minutos. Ayer llegó aquí a la zona de los 116, perdón, a la zona de los 116, subió bastante, ha vuelto a caer. Hay una lucha en qué va a pasar al final con el gas y con el crudo ruso. No ha habido sanciones duras, todavía se sigue comercializando. Algunas empresas seguirán teniendo rublos, con lo cual podrán estar haciendo esas compras en rublos, pero está complicado, está complicado. Hoy lo vemos que viene de una tendencia secundaria claramente bajista, pues la zona a vigilar hoy que son los 108 o los 109. La zona aquí, camino de que si rompe, pues tenemos los 107. Que en algún momento aquí encontramos algún patrón, algún cambio de tendencia, pues ¿qué nos tendremos que esperar o qué nos tendremos que ir a buscar? Pues otra vez la zona de los 112,50. ¿Qué tenemos después aquí? El oro. Vino también subiendo estos días y justo ahora, si os fijáis, se comporta un poquito como el crudo, esta materia prima hoy en día. Ha vuelto a caer. ¿Qué podríamos hoy vigilar? La zona de los 1950, 1945, estas zonas de soporte, a ver si por aquí se para y podemos volver a entrar alcistas. Que en el caso de cuando vosotros lo veáis ya se ha ido alcista, pues la zona de los 1966 pueden ser interesantes para poderlos operar. Y por último, tenemos el Bitcoin, que sigue ahí lanzado. Sabéis un poquito cuál es mi idea del Bitcoin, de cómo va. Y hoy a vigilar igual que ayer la zona de los 44.500 aproximadamente, aunque está en 441, pero yo me iría un poquito más a la zona un poco psicológica, redonda, de los 44.500. Y si ahí no puede con ello, pues sería interesante ponerse otra vez bajista. En el caso de que tire para abajo, pues tenemos, como tenemos aquí esta zona de lateralidad, en los 43.830 y los 44.000 que hemos hablado, pues si la rompe, ya que nos venga a tocar la zona puramente de los 43.000. Y con esto, pues sería la parte de análisis de los valores.
En futuros días voy a ir seguramente incorporando compañías o algún fondo para que veamos eh, qué, qué podemos esperar, qué podemos encontrar. En el correo que os he dicho, que es areafinanciera@grupodecisionmedia.com, podéis hacernos preguntas acerca de empresas, de fondos que tengáis. Igualmente podéis a veces hacernosla en directo llamando aquí a la radio, que no habría ningún problema. Sabéis que traeremos más veces a Javier Alfayate, entonces cuando venga Javier también podéis hacerle preguntas que como gestor profesional pues también os puede ayudar. Ahora ya dejo de compartir la pantalla y vamos a pasar a esa parte de educación financiera, que aquí la voy a englobar con lo que acabamos de ver. ¿Para qué? Para recordaros unas cuestiones que son muy importantes. Vamos a tener 3 cursos en breve en la tienda de la radio. Uno es el de formación o el de planificación financiera, que os puede ayudar, pues, a establecer las bases de lo que es vuestra casa financiera. Las bases, los pilares, que es entender qué son los objetivos vitales, entender qué son los activos y los pasivos para de ahí sacar el patrimonio, ingresos y gastos para saber cuánto podemos ahorrar y de ahí vamos a distribuir el ahorro. ¿En qué? Pues en un fondo de liquidez, en un fondo de reservas, en un fondo de emergencia, en un fondo de especulación y luego ya entraríamos en los seguros que necesitamos, en la jubilación, cómo la queremos establecer y las inversiones o la deuda que necesitamos para conseguir esos objetivos vitales. Y ese fondo de especulación es con el que intentaremos aumentar nuestro patrimonio y puede ser desde muchos puntos. Puede ser a través de las inversiones en bolsa, puede ser a través de las inversiones en inmobiliario, puede ser que utilicéis ese dinero para crear una página web con la cual monetizar, un negocio que queráis emprender, invertir en el negocio de un amigo, de un familiar, porque creéis que puede ser rentable, etcétera. Ese dinero es para aumentar el patrimonio o contratar a un asesor financiero. Ahí lo tenéis a vuestro criterio. Luego tendríais un curso de inversiones donde vais a ver y tendríais estos mismos gráficos vosotros luego en vuestro ordenador. eh, Aspectos esenciales de introducción a los mercados. No es algo en profundidad para que cojáis luego y empecéis a invertir. Eso sería una segunda parte. La primera parte es que primero veáis en qué consiste todo lo relacionado con las inversiones, espacios temporales de la inversión, tipos de inversiones, saber de economía. ¿Para qué? Para luego ver, oye, ¿nos ha gustado? Damos el siguiente paso. Me ha gustado, me ha interesado, pero no quiero hacerlo yo, quiero contratar a una persona. Bueno, pues a ver qué tienes que, que tienes que tener en cuenta a la hora de contratarle. Y ese tercer curso que vamos a sacar es que es un curso de preparación para ser asesor financiero. ¿Y por qué digo un curso de preparación? Porque nosotros no tenemos eh, la potestad de entregar ningún título, pero os vamos a preparar para que os examinéis y podáis obtener un título acreditado por la CNMV como asesores financieros. ¿Y eso en qué os va a beneficiar? Si estáis ya dentro de la industria, es obligatorio con MiFID II tener esa acreditación para poder trabajar dentro de una sociedad de valores, de un fondo de inversión, etcétera. Hay que tener esa acreditación. Con lo cual, por ese lado, si ya estáis dentro de la industria, puede estar muy bien. Y por otro, si queréis dar un cambio a vuestra vida, queréis iniciaros en otro sector, pues igualmente lo vais a necesitar. Y creo que es muy interesante. Una vez explicado esta cuestión, que os digo, la tendremos en breve en la radio, si hablamos de educación financiera, hoy lo que podemos tratar es que un dato sorprendente, que es cada trabajador aporta un 9,4 más de sus ingresos desde el 2019 para sufragar las pensiones. Es decir, desde el 19 al 22, es decir, en 3 años, las personas, los autónomos, los trabajadores, empresarios, todo el mundo, un 9,4 más. Tiene que estar aportando.
¿os figuráis lo que se va a tener que aportar el año que viene y el siguiente y el siguiente? Cuando no paran de subirnos los impuestos o de no tocar y deflactar los impuestos, nos los siguen manteniendo. Esto es una aberración, esto es un robo. Sigo manteniendo la libertad del individuo para decidir si quiere tener pensión pública o la quiere tener privada. Eso no me lo va a quitar nadie. Y aunque seas trabajador, si no quieres contribuir al Estado para la pensión tuya del día de mañana, deberías hacerlo. No, es que hay que ser generoso, porque lo que tú estás contribuyendo ahora es para pagar las pensiones de ahora. Entonces, perdona. Entonces yo lo que estoy pagando es un impuesto. No estoy aportando dinero para el día de mañana en mi jubilación. ¿Eh? Que es que aquí hay que jugar y tener mucho cuidado con las palabras. Repito, lo que tú pagas en tu nómina a la seguridad social es un impuesto. ¿Por qué es un impuesto? Porque ese dinero de cada uno de los trabajadores españoles va para pagar a los pensionistas de hoy en día. No se guarda tu dinero en una cuenta bancaria y eso lo invierte el Estado para el día de mañana darte mayor rentabilidad. No. Entonces, ¿por qué no existe la posibilidad de, no, yo no aporto ese dinero? A lo mejor tendría que haber una ley que me obligara a tenerlo. Vale, pues entonces ese dinero que yo no aporto, ya me busco yo la vida para tener yo mi jubilación. Pero tener la posibilidad de pasar del Estado si yo quiero. Y ya cuando eres autónomo, que te obligan a pagar autónomos, o cuando eres empresario, quieres ser emprendedor, que tengas que pagar autónomos, eso ya es de traca. Y que encima el Estado te diga cuánto tienes que pagar. Ahora por tramos. Robo, robo y robo. Eso es robo, robo y más robo. Pero aquí la gente se sigue quejando mucho o poco. Pues nada, yo es que no, sí, yo veo al presidente de autónomos, al de ATA, creo que se llama la asociación. Pero es que yo no veo, yo no le veo quejarse realmente como habría que quejarse. Y plantear estas cuestiones. Y es más, ellos como asociación, que entiendo que es grande, ¿por qué no contratan a un buen abogado para que intente tumbar este tipo de leyes, que vaya al Constitucional y los declare inconstitucional? Porque es que es un robo en toda la regla. Es más, como cuando tú creas una sociedad y por ser dueño de esa sociedad, dueño societario, y también tienes que ser autónomo. ¿Pero por qué? Tú imagínate que tú tienes tu trabajo y aparte montas una empresa. Oye, pues en tu nómina ya te quitan la seguridad social. Bueno, pues resulta que montas una empresa, a lo mejor con varios amigos. Pues ala, tú también autónomos. Esto es un cachondeo, ¿eh? Pero en fin, la gente poco dice. Y ya para terminar, la policía desarticula una estafa piramidal de criptos a jóvenes prometiendo libertad financiera. Como he dicho, ¿la juventud se está preocupando por las finanzas? Sí, pero está mal enfocada. Quizás sobre esto vuelva el lunes, porque llevamos justos de tiempo, pero la sociedad, los chavales, tienen ganas de aprender educación financiera. Están dándose cuenta que cuanto antes lo hagan, mejor les irá. Que quizás el enfoque, ya digo, es el equivocado. Y hay muchas empresas de criptos que engañan a la gente con los NFT, con muchas cuestiones. Que de verdad, cuando veáis esos proyectos, etcétera, hay que rascar, hay que buscar, porque es que yo esos proyectos, yo cuando veo esas cosas, me hierve un poco la sangre. Y vosotros que nos podéis estar escuchando, que sois padres o que sois jóvenes, no caigáis en el mundo cripto. Si queréis invertir una pequeña parte de ese fondo de especulación, lo puedo entender, pero que sepáis que es poco el dinero que tenéis que invertir. No os metáis en negocios o historias que al final siempre son turbias, relacionadas con negocios de NFTs o de criptos. Tener mucho cuidado. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso y ahora volvemos con la entrevista a Enrique Valdecantos. Pues 12:36, volvemos a la acción, volvemos a esta segunda parte del programa y damos la bienvenida a Enrique Valdecantos. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días, Sergio, y buenos días a toda la audiencia. Pues recordemos que Enrique es profesor en el máster experto en bolsa y mercados de la Universidad de Alicante. Aparte tiene su propia academia, Precio y Volumen, y es autor pues, de uno de los mejores libros, posiblemente en lengua española, sobre inversiones, que es el método Wyckoff. Bueno, no sé si el mejor, pero bueno. Bueno, Uno de ellos. Bueno, yo entiendo que seas modesto, pero dentro, dentro de los que ya llevamos un tiempo en este mundillo, sabemos que es de obligado cumplimiento para empezar a entender un poquito mejor los mercados y gracias a ello pues posibilitas que sea un poquito más sencillo por ver por dónde tirar a la hora de invertir. bueno. Un poco exagerado. Pareces más tú andaluz que yo, pero bueno. No, bueno, lo agradezco, lo agradezco. Bueno, hablando con Enrique, hoy vamos a empezar un poquito hablando de qué ha pasado, ¿no? En los mercados, en el sentido, ¿por qué hemos tenido esa gran caída que ya parecía que nos íbamos a ese agujero negro del que nunca íbamos a salir? Claro, algunos mercados han caído, algunos valores, como los índices, un DAX, un IBEX, los índices americanos un poquito menos, y ha habido otros valores que han compensado en el sentido de que han ganado dinero, es decir, como puede ser el oro y el crudo. Entonces, dentro de esta situación que hemos hablado Enrique y yo, vamos a explicar un poquito qué ha podido suceder y luego ahí vamos a añadirlo a otra vía, que es hablar de lo que es el FOMO, para que el inversor, sobre todo el particular, que es el que nos escucha, pues entienda toda esta situación. Así que Sí. cuando quieras te cedo la palabra. De acuerdo. Sí, no, pensaba que ibas a hacer algún comentario más. Bueno, sí, hablamos de darle este enfoque porque, bueno, hace unas semanas, sobre todo con los primeros datos de repunte de la inflación importantes, la invasión de Rusia en Ucrania, los mercados sufrieron una caída importante bueno, efectivamente anticipaban un futuro un tanto incierto de la economía. Pero cuando todo el mundo se estaba apresurando ya a vender en pánico, hemos vivido de pronto rebotes del mercado americano, de muchos valores e incluso hasta un 20 y pico por ciento de revalorización en algunos casos. Me lleva a la mente, por ejemplo, empresas chinas como Alibaba, que también están siendo muy castigadas, que han caído una barbaridad, muchísimo, pero que en pocas jornadas han recuperado un 25, un 30%. Entonces, claro, todo esto lleva a que el inversor, igual menos experimentado, se deja llevar demasiado por las emociones. Suele llegar tarde al carro de los movimientos. Y cuando el mercado está demasiado eufórico es cuando tiende a comprar, y cuando el mercado está demasiado en pánico es cuando tiende a vender. Cuando lo que tendría que hacer es precisamente lo contrario. No digo que sea sencillo, porque saber exactamente el timing de giro de los mercados, de cuándo pasa un mercado de fase alcista a fase bajista y viceversa, no es sencillo. Pero sí que hay una componente psicológica muy importante, clave, que condiciona nuestras decisiones de inversión. Y suelen ir a la contra de lo que se debería hacer. Y eso es muy interesante. Y aunque es difícil de esquivar esos sesgos psicológicos que tenemos, sí que creo que es interesante por lo menos reconocerlos, saber que existen y, bueno, intentar protegernos en la medida de lo posible. Fíjate que aquí ya lo hemos hablado, yo creo que al principio cuando empezamos, si la gente con este inicio de año y un poco de finales del año pasado no hubiera tocado sus inversiones, ya sea en acciones o en fondos, no las hubiera tocado, no hubiera hecho absolutamente nada, a día de hoy no habrían recuperado en alguno de los casos esos máximos que, por ejemplo, hizo el DAX. No lo han recuperado, pero ese miedo no lo hubieran tenido si hubieran tenido lo que muchas veces hablamos, que es esa educación financiera de entender que cuando tú vas a invertir, la gente se queda con el componente o rentabilidad o dinero, me da igual en qué lo traduzcamos, pero se olvidan de que no, tú tienes que saber por qué inviertes, que eso es importante, aunque... Y me voy a poner en el lado que no me gusta. No, es que tengo el pálpito de que esto puede subir o puede bajar. Vale, perfecto. No hay un argumento detrás, digamos, sólido. Tienes el pálpito, pero no piensas en el horizonte temporal de cuándo se va a dar eso. Tienes la idea, entonces, cuando tú no tienes esa idea de horizonte temporal,
vamos a decir, aunque quede un poco mal, que es cuando la estás cagando, porque te sales muy, muy pronto. Yo creo que aquí, y esto ahora si quieres también luego lo puedes debatir, porque van a ser como dos preguntas, es que el escenario al que sí que yo creo que nos vamos a ir, con independencia de que mañana se solucionara lo de Ucrania, es a un panorama complicado. Es decir, la inflación, esto ha hecho que si a lo mejor para verano estuviera más o menos ya, sin que siga subiendo, sino en una lateralidad, acostumbrándonos a los nuevos precios, que hay una subida de salarios ya progresiva, etcétera, y que de ahí ya empecemos a ver, pues eso, una inflación a la cual ya no estamos acostumbrados y las progresivas subidas de tipos, a lo que estamos yendo es que esas subidas van a ser aún más agresivas, con lo cual yo no sé si será 2022 o ya 2023, pero que la renta fija va a empezar a explotar en el sentido de que va a empezar a subir y yo no sé si al final habrá crisis entre la famosa curva de tipos, ¿no? Que ya hablan algunos de que se empieza a aplanar porque los tipos, bueno, empiezan a vender todo lo que es renta fija a corto porque están esperando ya que los bonos empiecen a subir, con lo cual ahí es donde viene ese momento que puedes que se entre o no en crisis. Yo sin llevarlo tanto ahí, pero eso va a estar ahí en algún momento y ahí es cuando, si quieres, te puedes empezar a deshacer posiciones. Bueno, hay muchos estudios en la línea de lo que tú comentabas que lo que ponen de manifiesto es que cuantas más decisiones queremos tomar de manera activa, peores resultados tenemos. Carteras de inversión de buy and hold, donde no tocas nada, suelen tener mejores rendimientos que cuando de manera activa los inversores estamos intentando anticipar qué es lo que va a suceder. Eso pone de manifiesto que jugar a ser, bueno, jugar desde un punto de vista, ¿no? Decirlo de manera coloquial, ¿no? Pero jugar a intentar ser grandes estrategas del mercado no suele, en términos generales, no suele ser buena recomendación. Y claro, es difícil a veces abstraerse de todas estas, de todos estos inputs de información, de todo esto que tú estás comentando y no tomar decisiones y no actuar. Lo digo porque, claro, por aquí estamos diciendo, no, es bueno no hacer demasiado timing, no estar todo el rato tomando decisiones de inversión, pero por otra parte, ¿cómo nos abstraemos de esta realidad que tú estabas apuntando ahora mismo? La situación tan delicada de la economía. Los tipos de inflación, la inflación, la elevada inflación van a hacer subir los tipos de interés sí o sí. Ya en Estados Unidos han subido un 0,25 y la previsión es que se siga haciendo. Es la manera de contener la inflación. Y si la inflación se desboca, podemos entrar en una espiral de precio-salario y con expectativas todavía más allá de aumento de inflación y luego es muy complicado resolver la situación. Eso, tarde o temprano, tiene que afectar a la renta variable y a la renta fija, evidentemente, a los bonos. Con los bonos, con la inversión de la curva que tú decías, al final existe miedo, existe riesgo, por lo tanto, se demanda más la renta a corto plazo porque se tiene mucha incertidumbre sobre el futuro y luego la renta variable, que son compañías, la inflación afecta a los costes, aumento de costes, estrechez de márgenes y reducción de beneficios. Y si hay reducción de beneficios, pues hay presión en los salarios a la baja por parte de los empresarios, pero los trabajadores quieren negociar los precios al alza para no perder poder adquisitivo con respecto al aumento de los precios de los bienes y consumo y empiezan los conflictos sociales y los problemas. Y en eso es la que estamos. Bueno, complicado. Sí, a ver si estamos de acuerdo en esto. Yo creo, y volviendo un poco a lo que decía, cuando tú tienes esa educación financiera y tienes claro por qué inviertes y el horizonte temporal, el otro elemento que yo decía que era el dinero, es siempre, claro, siempre se dice, es dinero que no necesites para vivir. Y ahí es donde yo voy a tirar un poco hacia mí, ¿no? Que es por la parte de planificador financiero, en el sentido de que, claro, es que la gente cuando dice es dinero que no necesito para vivir, claro, cogen el dinero ahorrado, prácticamente todo, y lo llevan a las inversiones. Y de repente, vamos a poner un caso que sea lo menos duro, ¿no? Que es que te quedas sin trabajo, que es duro, pero bueno, podría haber otros peores. Te quedas sin trabajo, a lo mejor tienes algo de emergencia que te da para 1 o 2 meses, estás esperando que te dé el paro, ¿vale? Te dan el paro, pero claro, el paro siempre va a estar posiblemente por debajo de tu salario. Con lo cual dices, tengo que deshacer posiciones. Entonces, por un lado, ya tenemos el problema de que la gente no sabe hacerse una planificación financiera y entender que cuando se planifica ese dinero del ahorro, hay una parte que sí que tiene que ir a las inversiones.
Pero una parte, si te ocurre cualquier cosa, saber que no vas a disponer del dinero de las emociones. Perdón, del dinero de las inversiones. Y por otro, cuando tú no tienes ni la planificación ni el conocimiento, es cuando se junta, que es lo que hemos hablado muchas veces, esas emociones, que es la avaricia, que es el miedo, el FOMO en definitiva, las ganas de subirse a la moda, porque de repente ahora sube, pues venga, me subo. Y es cuando vienen las burbujas, las crisis, tema del tulipán, que si quieres también lo puedes explicar un poquito, la crisis del 2008, etcétera. Bueno, tú lo que has planteado es muy importante, que es ese colchón de seguridad que, aunque parezca que no, también forman parte de nuestra estrategia inversora. Es decir, tener un colchón de cash, de dinero en efectivo, sin tocar, sin invertir también, aunque parezca que no, forman parte de la estrategia inversora a largo plazo. ¿Por qué? Porque los mercados a largo plazo tienen volatilidad. La volatilidad al final es lo que fluctúan las rentabilidades del mercado, de un índice con respecto a su rentabilidad media. Lo nervioso, por decirlo de una manera sencilla, lo nervioso que son los mercados. Pero volatilidad no siempre tiene que ser riesgo, aunque las finanzas académicas sí que lo equiparan con el concepto de riesgo, aunque, y tú apuntabas en esa dirección, para muchas personas sí puede ser sinónimo de riesgo. ¿Por qué? Porque llegamos a una época de crisis donde los mercados, por su volatilidad, caen un 20 o un 30%. Y desde un punto de vista del largo plazo, cabría esperar que el mercado se recupere. Por lo tanto, la volatilidad es simplemente una oscilación del 20-30%. Pero no hay que olvidar que esa oscilación viene aparejada a un deterioro económico, a un deterioro de la economía. Y ese deterioro de la economía puede llevar a reducción de márgenes, beneficios y paro, aumento del paro. Claro, si tú eres un inversor que está invirtiendo a largo plazo y viene la volatilidad, viene la crisis y tú te quedas en paro, te puedes ver obligado a recuperar parte de tu inversión justo en el peor momento. Es decir, cuando tu cartera ha caído un 20, un 30%. Aunque a largo plazo es cierto que la volatilidad se va a amortiguar y el precio volverá a recuperarse, pero para ti igual, para tu caso en concreto, no es un alivio, porque tú necesitas el dinero ya. Y lo tienes que rescatar al precio que esté cotizando en este momento. Sí, Entonces, que bueno, puedas. claro, necesitas un colchón de seguridad, como tú decías, en dinero, para si llega a esa situación dramática, por lo menos, poder tirar de ese efectivo y no tener que tocar tus inversiones. Y eso está ahí, ¿no? Y eso es planificación financiera. Si te parece, que yo he tocado antes el tema de la estafa, que lo leí ayer. Yo sé que tú hace un tiempo estuviste por redes hablando de una empresa que se dedica a estas cuestiones, un multinivel, y creo que tú has tenido cierta experiencia, no porque tú hayas invertido, pero sí que has conocido gente a tu alrededor que ha estado ahí. Pues si te parece, aunque nos hemos desviado con esto un poquito del otro tema, pero creo que es muy importante para la gente que entienda, pues de los riesgos, que cuentes un poquito la experiencia de cómo enganchan muchas veces al inversor particular. Bueno, y además está ligado con todo lo que estamos hablando, porque al final es esa gana esa ambición de las personas por querer ganar dinero rápido, por las que al final terminan entrando en estos sitios, ¿no? Bueno, la noticia ha sido con una academia que se llama IM Academy. Me imagino que, simplemente les ha llegado la denuncia. No creo que todavía haya habido un juicio, por lo tanto, igual, El aventurarnos. problema es que no eran ya ellos, eran otros. Es decir, esa continuaba por su lado, pero crearon otra con los mismos miembros, etcétera, pero no era esa misma. Utilizaron igual la misma, El- eran el- coherencia, ¿no? Como de alguna manera. exacto, todo lo mismo, lo que pasa es que lo que hicieron fue cambiarle el nombre y crear otra desde cero. Bueno, pero yo creo que el esquema de funcionamiento es similar. Sí, sí. Ya digo, me imagino que todavía no ha sido enjuiciado, simplemente se le ha denunciado, por lo tanto, no seremos nosotros quien diga que han cometido un delito, ni muchísimo menos. Pero sí que yo en su momento noté que el incentivo que movía a este tipo de sistemas de multinivel no es tanto la educación financiera, sino en intentar hacer crecer la pirámide de comerciales de Sí. captación para captación de alumnos clientes. Entonces se perdía el foco en el mensaje de educación financiera y se ponía el acento en el intentar ampliar mucho la base de comerciales y, por supuesto, evidentemente, los clientes finales porque ahí hay un sistema piramidal de gestión de comisiones y el incentivo se pone en eso. Entonces se capta muchas veces a menores de edad, gente sin ningún tipo de cultura, que está en una situación un poquito, cultura financiera me refiero, Sí, sí.
gente muy necesitada, etcétera. Y yo tengo el caso particular de la exnovia de un amigo, muy amigo mío, que entró en este sistema y empezó a ser parte de los comerciales, ¿no? Del sistema de afiliación. Y yo le quise advertir, le digo, oye, no, simplemente los incentivos que hay aquí envueltos en este sistema de captación de clientes es un poco perverso, porque al final no se pone, y además se está poniendo el acento en un tipo de inversión muy agresiva, muy especulativa, que no es para todo el mundo. De hecho, todos los estudios dicen que muy poca gente consigue tener rentabilidad. El último, creo que lo comentamos en algún programa Sí. de Brasil, donde solo el 3% había acabado en positivo y también con unas rentabilidades muy, muy pequeñas. Por tanto, yo le intenté advertir, le sentó mal, claro, porque cuando te intentan quitar la ilusión sobre algo, pues no suele sentar bien, ¿no? Y al final, pues efectivamente, todo ha derivado en una denuncia de un montón, creo que más de 600 afectados, o de 400 o 500, y claro, y con detenciones y con problemas. Hay que intentar huir, es que lo estás diciendo tú, lo dices en todos los programas. Hay que intentar tener los pies en el suelo. El dinero gratis no existe y el dinero fácil tampoco. No. Se pueden hacer las cosas con sentido común, con los pies en el suelo, con visión a largo plazo. Se puede tener, evidentemente, un monto de dinero el que se lo pueda permitir para especulación, para ese dinero de opcionalidad, a ver si con nuestro talento pues, se puede hacer crecer, pero ya digo, no hay que buscar el pelotazo, y no aprendemos, ¿no? No, el otro día leía en un periódico que no sé hasta qué punto es verdad o no es verdad. Entiendo que a lo mejor sí era verdad, pero también lo empeoraban. O sea, no sé dónde estaba el dramatismo, real o no. La cuestión es que hablaba de una familia, no sé, hará 10 años por ahí, que de repente a ellos les empezó a ocurrir algo, una enfermedad o algo así, e invirtieron un poquito de dinero, unos 10.000 por ahí, en su momento en Bitcoin. Claro, ¿qué ocurrió después? ¡Pum! Llegaron a ser, vamos a poner, millonarios, porque eso con la revalorización, en el periódico venía que 1, 2, 3 millones llegaron a ganar de revalorización. ¿Qué ocurre? Que empezó a llegar, por ejemplo, los de Arvistar, que sabemos que también están ahí en líos con la policía y alguna otra empresa más, y claro, ¿qué ha ocurrido? Que todo eso se ha ido. Ahí no estábamos hablando de que seguramente fueran multiniveles, pero sí que está relacionado con lo que tú acabas de decir también y que yo repito, que es que dinero fácil se va fácil. No hay problema. Hay un documental de Bill Ackman, que creo que está en Netflix, que es el inversor este que dicen el Warren Buffett nuevo, el joven, ¿no? Y que habla sobre la compañía esta de los batidos de proteínas, etcétera, que se puso cortos contra esta compañía y es un documental que habla de ellos. Y tú ves el documental y es que es otro multinivel. Solo que, claro, este lo patrocina Cristiano Ronaldo, patrocina equipos de fútbol, un poco como ocurría con los sellos. Entonces, claro, lo venden como muy bien. Y yo, sinceramente, y esto seguramente es tirarme a mucha gente encima, no conozco ningún multinivel que sea decente. Muy pocos. O sea, es decir, a no ser que tenga unas comisiones muy, muy bajitas y que tú veas que el producto es bueno, yo todo lo que voy viendo al final de multiniveles, y esto ya es una opinión mía personal, pues digo que hay Claro. quien me tiro piedras contra mí mismo soy yo, no los veo nada decentes. Yo hace un tiempo hice un vídeo sobre esto en el que es cierto que intentaba diferenciar lo que es una estructura multinivel de ventas, Sí. que en su concepción sí que tiene estructura de pirámide, pero es diferente a una estafa piramidal de tipo Madoff, ¿no? Es cierto que hay diferencias, ¿no? En el primer caso, en multinivel de ventas, toda comisión, la comisión hay un reparto, una estructura de comisión piramidal que va desde el último comercial y va ascendiendo una parte hacia los jefes de comerciales, pero es cierto que en esa estructura de comisiones siempre va asociada a la venta de un producto o de servicio. En la estructura de estafa piramidal tipo Madoff es que simplemente no se obtiene dinero. O sea, las rentabilidades que se le prometieron a los primeros partícipes provienen de las aportaciones de los nuevos. Nosotros. En la estructura de marketing multinivel, en mi opinión, es que en sí la estructura es legal, es simplemente una estructura de comisiones, de gestión de comisiones. Pero claro, ¿cuál es el problema? ¿Qué producto se está vendiendo? ¿Qué servicio? A mí si me plantea Apple un multinivel de venta de iPhone, pues yo igual hasta entro, ¿no? A ser parte de comercial porque son buenos productos y simplemente pues dejaría la publicidad comercial y tirarían por esa manera de venta.
Como tú decías, muchos multiniveles están asociados a productos y servicios de dudosa reputación y sobre todo es que se pone el incentivo no tanto en la bondad del producto, sino en el intentar hacer crecer la cadena de comerciales. Entonces eso es peligroso. Pues Enrique, muchas gracias como siempre por tu aportación. Como siempre estás invitado. Un placer, como siempre, buen fin de semana a todos los oyentes y espectadores y bueno, y que vaya todo muy bien. Pues nos despedimos ya hasta el lunes, que paséis todos buen fin de semana y un saludo.